Continuamos en este Vigo Debate hablando de prevención del suicidio, de salud mental. Estamos hablando de que cada vez la gente da más pasos, visibiliza. Y en vuestro caso, José, claro, es que a lo mejor son gente que ha tenido tentativas de suicidio. Son gente que vosotros sabéis que esto lo comentan, tienen miedo de cómo pueda reaccionar la sociedad ante ello o sus familias. Bien, pues sí, a veces tienen miedo, claro, de cómo reacciona la gente y prefieren ocultarlo por el estigma. Después sí que es cierto que yo creo que ha habido muchos avances después de la pandemia y esto se puede hablar con un poquito más de libertad. Sí. También es cierto que incluso depende de colectivos el tema del estigma, ¿no? Todo lo que somos los sanitarios o las fuerzas de seguridad o todo esto tenemos más estigma porque nosotros en principio somos los que tenemos que ayudar y entonces el que nosotros pidamos ayuda, ¿no? Es algo chocante, es curioso porque igual son nosotros mismos al que más nos cuesta hablar sobre problemas de salud mental. Estamos centrándonos en los jóvenes, pero yo también quería poner el foco en los ancianos, que a lo mejor es un colectivo más silenciado, porque a lo mejor muchas veces están solos o viven en residencias y evidentemente pues, es más difícil detectar algún caso, pero claro, cuando veía esto de los datos de suicidios, que casi un 20% son pues, mayores de 65 años, me llamó mucho la atención. Estrella, yo no sé si tienes experiencia no con gente mayor, pero son quizás algo de lo que no se habla demasiado y ahí hay un problema también importante, esa soledad que puede derivar en... Pues nosotros trabajamos con personas de hasta 65, realmente. Ah, justo ahí ahora está el límite. Así que, pero bueno, supongo que sí, que la soledad, el aislamiento que cada vez es mayor en la sociedad, ¿no? Antes había más red social, que a veces, como decía José, los problemas... Pero red social de la presencial. De la de verdad, sí. Bueno, pues quizás todo eso había más sostén, ¿no? De la sociedad, pero realmente nosotros no trabajamos con personas mayores. Sí. ¿Vosotros, José, tenéis algún caso? Tenemos alguna persona mayor, pero mucho menos que ese 20%. Y ahí está un poco la dificultad. Detectarlo, ¿no? Ahí... Efectivamente, detectarlo, porque apenas nos llegan los mayores y aparte suelen ser, el paso al acto suele ser de una forma muy beligerante, muy dura, muy letal. Y entonces nos deja poco margen de maniobras. Yo creo que es un campo para el ámbito preventivo, es decir, hay que ir a buscarlos porque están por ahí sufriendo y son de los que piden poca ayuda, generalmente. Claro. Sí. Entonces, como esperemos a que nos lleguen al despacho, estamos fastidiados. Jorge, ¿vosotros sí que en FEAFES trabajáis con...? Nosotros ahora mismo, con el programa que tenemos de prevención de conducta suicida, sí que atendemos a colectivos mayores de 65, a pesar de que históricamente en la línea de trabajo que teníamos, más orientada pues, a programas de empleo, era un colectivo que siempre se ha ido quedando fuera. Claro. Sabemos que en caso de las personas mayores hay un problema que nos preocupa mucho, que es que siempre es esa cifra oculta, que no acaba de salir nunca reflejada. Es muy habitual que haya muchas muertes en estos casos, que sí son un suicidio que se ha consumado y que nunca se llega a plasmar como tal, porque quedan camuflados entre otro tipo de patologías, muchas veces no llegan al sistema y estamos un poco en la misma situación. Sabemos que hace falta algún tipo de programa de prevención específico, una identificación temprana, y sabemos que hay precisamente esa vinculación con otros es importantísima, pero es muy complicado de cómo llevarlo después a la práctica. Ya. Tema delicado, sin ninguna duda. Antes, Santi, decías una cosa que me llamó la atención, que tú decidiste no tomar medicación. Yo no sé si luego sí que lo hiciste o más adelante. Bueno, fue el ingreso involuntario y que me diagnosticaron esquizofrenia, sí, ya tuve que tomarla y también fui a tratamiento. Sí, ¿y con medicación estás mejor o...? Sí, y con la terapia también. O sea, son dos cosas, no es una cosa y la otra, o sea, tienen que ir unidas, sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? En terapia desde que me la diagnosticaron, desde 16 años por ahí. Los 16 y no años. tuve recaídas ni nada ya. Bueno, pues muy bien. Porque esa es otra de las dudas que os quería trasladar a todos, el tema de las medicaciones, porque creo que somos de los países donde creo que más se recetan y se toman ansiolíticos. Y muchas veces yo conozco casos de gente que a lo mejor va al médico de atención primaria y escuchando un poco ya le receta eso, sin más. ¿Creéis que a lo mejor nos estamos pasando un poco con la medicación de inicio de Estrella? A ver, con el tipo de trastornos que trabajamos concretamente en DOA, la medicación es algo fundamental, Sí. Porque, bueno, es O la... sea, yo no digo, a lo mejor digo en casos más antes de llegar, ¿no? Sí, paso previo. El problema es, volvemos un poco antes al manejo de las emociones, ¿no? También, Sí. que
ha habido un cambio en la manera de actuar a nivel del sistema de sanidad, que eso te lo explicará mejor José, pero es antes, por ejemplo, pues había que ir a un especialista para recetar este tipo de fármacos. Hace muchos años ya que los médicos de atención primaria pueden recetar, ¿no? Y yo creo que están perfectamente capacitados para detectar trastornos del estado de ánimo. O sea, yo considero que cuando un médico receta, bueno, pues hay que ser prudente. Sí que es verdad que hay un consumo más elevado. Es una solución a veces más rápida, también a veces no tenemos otras soluciones para dar. No todo el mundo puede ir a terapia, no llegan porque no hay como manera de acceder. No sé si tiene que ver con eso también, pero bueno, yo creo que José, que está dentro del... Yo también, cuando a los pobres médicos de atención primaria, que a lo mejor tienen no sé cuántos pacientes al día y tienen 2-3 minutos, yo también les entiendo, que muchas veces pueden estar desbordados y... Yo creo que saben lo que hacen cuando dan la medicación, yo también, ¿no? ¿eh? Y hay que confiar en eso. Claro, entonces, bueno, quiero decir que no es que las hayan empezado a dar alegremente, es que No, ya está. pero sí que es verdad, pero porque cada vez hay más patología también en ese sentido, ¿no? Y bueno, y gente que lo consigue por otras vías porque es una manera rápida también de solucionar ciertas cosas. También es verdad que hemos patologizado procesos totalmente normales, como pueden ser duelos o pues son situaciones de la vida que son muy fastidiadas, ¿no? Y que se pasa muy mal, pero que son totalmente normales. O sea, esas emociones asociadas, ¿no? A esos procesos. Es como que vivimos un poco, aparte de todo lo que hablamos antes de la juventud, de qué les estamos demostrando, ¿no? Que hay emociones, que la tristeza es una emoción normal, que todos sentimos. Una cosa es sentirse triste y otra cosa es estar deprimido. Y les oyes hablar en los patios, y es verdad que hablan más de esto, pero... uy, estoy súper deprimido, hoy no. Para estar deprimido tiene que ser un poco más. Y a lo mejor nos falta también esa parte, precisamente, que hablábamos antes de educación emocional, desde pequeñitos y en la sociedad, y también los que somos madres y padres, ¿no? Desde pues enseñar a manejar esas emociones, no solo esperar a que lo haga el sistema, ¿no? Sino desde nuestras casas, desde cero, y meter eso un poco más, que se está haciendo más, ¿no? Pero y a lo mejor evitaríamos esa sobremedicación, que la gente sabría manejar mejor sus emociones, ¿no? Emociones que son totalmente normales, la frustración, la rabia, la ira, el enfado. Todos sentimos rabia, ira alguna vez, todos a veces se nos hincha la vena, ¿no? Y bueno, hay que saber manejarla, son normales. A ver, José, que te está aludiendo Estrella, Sí. a ver, ¿qué nos puedes Te estoy aportar? dando la pelota. Sí, Te ha tirado a ti los balones fuera, ¿no? me ha tirado, pero lo ha contado todo. Además, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Estrella. Bueno, se está diagnosticando mucho, se está medicando mucho, ¿no? Pero los resultados no están siendo buenos. Es decir, a pesar de que ha aumentado un 300, un 400% el uso de los antidepresivos en los últimos 15 años, los números de suicidios no han bajado. Entonces, o no están funcionando o la gente que se suicida no está deprimida, ¿no? Pero también la asistencia psicológica y todo esto. Yo creo que eso nos ha ido un poco a la mano, la gente que trabajamos en salud mental, en generar expectativas. ¿No? Parece que hemos generado expectativas de que vamos a eliminar los malestares cotidianos, ¿no? Y entonces hacemos terapia para esto, damos medicamentos para esto, que no funcionan. La gente sigue teniendo malestares cotidianos, ¿no? Sigue estando así. Y también creo que estamos teniendo un problema con el lenguaje. Ahora la gente habla de depresiones o de ataques de ansiedad, que nosotros tenemos una visión clínica de lo que es, pero en la calle significan otra cosa, ¿no? Entonces, convence tú a alguien que no tiene una depresión cuando te dice que tiene una depresión. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un problema y sigo creyendo que hay que hacer una reflexión global porque no nos está llevando a un buen sitio, que todo está aumentando de manera demasiado exponencial. Ya. Jorge. Hombre, que estamos sobremedicados, yo creo que es algo que a estas alturas, ya con los informes que tenemos, es algo incuestionable. O sea, es algo que desde organismos internacionales nos vienen diciendo desde hace tiempo, pero además es que es fruto, ¿no?, de cómo funciona nuestro sistema sanitario en ese sentido. Muchas veces, un poco lo que comentabais, cuando le llega una persona a un médico de primaria o incluso muchas veces pues, a un especialista de urgencias, es con una problemática súper aguda que viene fruto de una situación concreta que a lo mejor es un malestar totalmente pasajero o incluso algo que simplemente requiere una adaptación, un conocimiento pues, de esas habilidades de gestión emocional que nunca se llega a ellas y que la respuesta que se da es tómate esta pastilla, esto funciona. Claro. Entonces, ¿cómo funciona? Cada vez que vuelvo a tener un problema, ¿cuál es la solución? Tomarme otra. Y si al cabo de un tiempo me tomo muchas y no me llega, pues casi mejor subimos la dosis. ¿Cuál es la cuestión? Bueno,
¿Cómo gestionamos la alternativa? Estamos en ese momento en el que queremos instalar un sistema que funcione bien, pero no acabamos de tener los medios que sean los adecuados. Entonces, en ese sentido, quizás sí que debería haber una presión más fuerte al consentimiento informado y a la consulta del propio paciente. Decirle, oye, lo que te estoy dando es esta pastilla. Esta pastilla vale para esto, tiene estos efectos que te interesan y estos otros que no. Pero esto no lo cura, lo apaga. ¿Es algo que te interesa? ¿Durante cuánto tiempo? Y que realmente exista ese diálogo médico-paciente. Eso, perdona, Sí, sí, claro. Eso hace 20 años que está legislado y no se hace, que es el tema del consentimiento informado, un poco explicar a la gente lo que toma o las intervenciones terapéuticas que está recibiendo, el grado de eficacia que tiene, los efectos adversos y preguntarle si quiere ir por ahí. Nuestro trabajo sanitario es excesivamente paternalista. Estoy totalmente de acuerdo. Y en enfermedad mental grave ya es bestial. No se les informa. Muchas veces yo les pregunto, cuando hacemos psicoeducación, ¿qué estás tomando? ¿Sabes qué es eso? Muchas veces no saben ni qué fármacos son, ni el tipo de fármaco, no son un antipsicótico, un antidepresivo, porque ese paternalismo también nos ha llevado a los pacientes, como todos hemos sido pacientes alguna vez, ¿no?, a tomar esa actitud muchas veces de pasividad, ¿no? Vale, el médico me ha dicho que haga esto, o el psicólogo me ha dicho que haga esto, pues ya está, yo lo hago, ¿no? Y a veces tenemos que perder el miedo a preguntar también, a ejercer ese derecho y decir, vale, genial, pero ¿me puede explicar, por favor, exactamente esto? Claro, es una consulta de alguien que tiene 5 minutos, igual te echa patadas de la consulta, pero es que es tu derecho saber. Yo sé que me va a odiar muchos profesionales con esto, pero es tu derecho el saber qué son esos fármacos. Y, por ejemplo, en la enfermedad mental grave vemos que ese estigma tan bestial en la sanidad es que hace que no pregunten, ¿verdad? Que toman, que no toman, que muchas veces haya un miedo terrible a decir, me estoy encontrando mal, me van a subir la medicación o me van a ingresar. Fíjate, eso es un miedo súper frecuente. Y dices, pero a ver, ¿cómo podemos llegar a un punto en que un paciente no sea capaz de decirle a su médico, al que va a veces una vez cada 15 días, me está pasando esto, ¿qué podemos hacer, tú y yo, ¿no?, para que esto vaya mejor? También nosotros los profesionales no lo alentamos. Tampoco, sí. No estamos acostumbrados, así en general. Tenemos que hacer una cultura del cuestionamiento, de que nos cuestionen desde la educación, desde el respeto, pero que la gente nos pregunte, está bien eso. Sí, y a mí me preocupa un poco esa parte que tú dices de la pasividad, que realmente sabemos que esto es algo así. Cuando yo doy un tratamiento que no es eficaz, muchas veces lo que estoy es impidiendo que se haga un tratamiento que sí puede funcionar. Entonces, cuando generamos esa sensación de falta de capacidad, falta de respuesta ante mi propio malestar, lo que acabamos viendo es eso, que la persona, sobre todo en personas que tienen un diagnóstico en trastornos graves, llega un momento en el que son auténticos autómatas. Es un objeto pasivo en el que pues ya mi médico me dirá qué es lo que tengo que hacer, lo que tengo que tomar para encontrarme bien, y muchas veces en la línea de trabajo lo que vemos es vamos a establecer ese diálogo. Es difícil, pero oye, vamos a tratar de ver, incluso muchas veces, es decir, vamos a tratar de negociar para que tu médico te baje la medicación lo máximo posible, pero siempre que tengas lo imprescindible. ¿Por qué? Porque eso te va a generar malestar, sí, pero es un malestar que tiene que estar en ese grado en el que eres capaz de lidiar con él para empezar a desarrollar herramientas. Si tú estás completamente sedado, nunca vas a generar una respuesta a eso. Santi, cuéntanos un ejemplo de cómo es la terapia que realizáis en DOA. ¿Qué es lo que trabajáis allí? Ahí pues nos enseñan lo que son los fármacos, para qué sirven, después los manejos de sentimientos y de emociones, llevan un poco la ansiedad más que nada últimamente. Sí. ¿Y cuántas personas estáis más o menos? Por grupo. Sí. Es que estamos, desde la pandemia, estamos un poco divididos en grupos de, seremos 6 o 8 personas como mucho. Ah, bueno. Mejor incluso, ¿no? Ser menos a veces Sí, para hablar más. Sí, lo que pasa es que ahí toca menos veces. Ah, ¿cuántos días vas? No, yo voy toda la semana, pero terapia de grupo, así pues un día a la semana. ¿Y es buena la terapia de grupo? O sea, ¿tú consideras que...? Sí, sí, sí. No le pongas en un compromiso. No. Iba a decir, ¿cómo se trabaja en esa terapia de grupo? ¿Que os pones algún tema para debatir? O... El problema es que tengamos al día entre todos, para ponernos en común, para saber que no somos tan distintos. Que aunque tengamos la misma enfermedad, sí, podemos tener distintos enfoques también de lo mismo. Ajá. Y ella nos orienta, nos guía, nos deja pensar por nosotros mismos.
No, muy interesante. Sí. Es que es importante sobre las terapias, ¿no? Y a veces también la respuesta que da el sistema de salud público, porque hemos hablado que hay muchos psicólogos que te atienden en la parte privada, es que vi los datos de la OMS, que se recomienda un ratio mínimo de 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y en Galicia tenemos de psiquiatras un 8,7 de ratio y psicólogos que trabajan en el Sergas solo un 4,8. Es que está fallando algo en el sistema público. Lleva fallando estructuralmente muchísimos años. Y eso que después de la pandemia ha habido un incremento brutal de las plazas de psicología y de psiquiatría. Sí. Pero con el incremento brutal aún estamos lejos de lo que hay que estar. Con todo ello, a pesar de que ha aumentado las plazas y la gente, sí, las listas de espera siguen creciendo. Es curioso, esto todo tiene que llevar a una reflexión. Es decir, estábamos muy mal, perdón, ¿no? Ahora estamos mal, pero la asistencia, a pesar de que hemos mejorado un poquito, sigue siendo muy deficiente. Yo también digo esto porque a lo mejor mucha gente no tiene los medios económicos para pagarse un psicólogo privado, Jorge. Sí, es indudable, y entonces yo creo que ahí es donde realmente este tercer sector de acción social es un poco donde da la respuesta. Este es un debate que es así un poco polémico, porque cuando tú comparas las cifras españolas con las europeas, o sea, no hay discusión posible. Estamos muy por debajo y de una forma más que preocupante. Sí que es cierto que, dependiendo de cómo sean esas cifras, bueno, son o muy peligrosas o solamente un poco preocupantes, porque siempre estamos por debajo, pero bueno, muchas veces no computan que aquí, pues sobre todo los compañeros de DOA lo saben, ¿no? Trabajamos mucho en esa red de convenios entre el sistema público y ese tercer sector de acción social, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de familiares, que dan muchas veces respuesta a muchas de esas demandas que, por cómo tenemos montado el sistema, el Sergas solamente atiende en fases agudas, pero que ya es la rehabilitación y las fases un poco más crónicas, donde hace falta un apoyo continuo, se acoge desde esa perspectiva. ¿Estrella? Eso es. Lo he explicado muy bien. Las entidades dentro de la cartera de servicios del Sergas, hay unos servicios complementarios en los que estamos las entidades y los centros, por ejemplo, como en el que trabajo yo, ¿no? Y al final, pues esa es una parte del proceso de recuperación, por ejemplo, en este caso, ¿no? De este tipo de trastornos que el Sergas no lo cubre directamente, no entraría dentro de esas cifras, pero que indirectamente sí que está cubierto. ¿Os da el apoyo suficiente o echáis de menos muchas cosas? Bueno, siempre hay mucho más que hacer y eso supone que tendríamos que tener muchos más medios. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque demandas nos llegan muchas, muy diferentes, y como tu cabeza es un mínimo inquieta, se te ocurren 100.000 cosas y programas que se pueden hacer. No te faltan recursos. Siempre, los recursos nunca sobran, Sí. porque necesidad hay mucha. Claro. Entonces, si tuviésemos, a ver, en Cangas estamos un terapeuta, un profe de taller y yo. Y una vez al año, o sea, una vez por plazas así, pues una integradora social, por ejemplo, ahora mismo. ¿Para 3 personas, para cuántas? Pues en el centro 25, pero aparte de eso atendemos familias, hacemos atención a domicilio, lo que surja. Sí. Quiero decir que hay mucha gente que entra, hacemos información, bueno, pues gente que entra por la puerta que no sabe dónde ir ni qué hacer, y la apoyas, ¿no? En todo un poco, aunque no le puedas prestar la ayuda directamente, Claro, pero claro. esa orientación y... Entonces, bueno, recursos, imagínate, a veces hacemos sensibilización, vamos a institutos, incluso hemos hecho, por ejemplo, para profesionales charlas sobre conducta suicida, cómo detectarlo dentro de la... Hacemos muchísimas cosas fuera del marco del Sergas, claro. Entonces, recursos, bueno. Claro, es que Santi, si no, ¿qué haría, no? Por ejemplo, si no tuvieras a DOA o a FEAFES para otras entidades para echarte una mano. Pues supongo que estaría o ingresado o muy mal en casa. Deprimido, con muy bajo de moral, de sentimientos y todo. Y las personas con las que compartes grupo también han notado esa mejoría, digamos, que... Hombre, hay de todo. Pero yo pienso que sí, de como estábamos todos al principio, yo pienso que sí. Hubo quien empeoró también, y quien se fue, quien vino otra vez. Sí. Pues hay que ser constante también, que eso Claro, es lo que tiene mucho mérito. Desde FEAFES también muchas asignaturas pendientes que os podrían echar una mano a mayores. Tenemos muchas asignaturas pendientes. Esto es una batalla continua todos los años para ver pues qué financiación son las que consigues para poder hacer las máximas tareas posibles.
Y esto, pues bueno, sí que vemos que en muchas ocasiones depende de agendas políticas o de temas de moda, e incluso a veces, sin criticar al sistema, que oye, nos van ayudando con lo que se puede, nos encontramos en situaciones en las que incluso la realidad social que vemos no acaba de responder del todo un poco a la asignación de fondos que ellos consideran adecuada. Entonces, ese desajuste muchas veces nos lleva a contextos en los que dices, oye, yo veo que tengo que trabajar por aquí, pero es que lo que se me pide es que trabaje por allá. Entonces, bueno, siempre estamos un poco en esa situación. Sabemos que desde esa progresiva desinstitucionalización que hubo de las reformas psiquiátricas, todos los años 80, los familiares han sido los principales acogedores de todas las personas que han sufrido o sufren de algún diagnóstico, alguna dificultad en salud mental. Y lo que estamos viendo es que, claro, la carga de las familias para atender a estas situaciones es la que genera este tercer sector. Lo que pasa es que nos hemos quedado a medio camino. Sí había una desinstitucionalización, pero la parte del apoyo que pueden asumir estas asociaciones de familiares es muy escasa. Entonces, haría falta bastantes más recursos. Por ejemplo, José, la unidad de prevención del suicidio que tenemos, ¿se puede ampliar? Por poder, claro que se podría ampliar. Nosotros tenemos un número de pacientes activos limitados, entre 80 y 90, en función de los recursos que tenemos. Si hubiese más personal, se podrían atender a más personas. Es complicado, porque eso requiere recursos, incluso requiere recursos más prosaicos, que son en despachos, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual tú puedes tener el personal, pero lo complicado es que no tienes un sitio donde ponerlo, ¿no? Entonces es complicado, pero sí se podría hacer y sería necesario, claro. Porque hay gente en lista de espera, entiendo. Sí. Nosotros intentamos no tenerlos y la forma de no tenerlos es restringir un poco las vías de acceso. Es decir, solo nos llegan los casos graves o muy graves, ¿no? Entonces eso los atendemos relativamente rápido. Si tuviéramos más personal podríamos atender a casos que no sean tan graves, claro. Ya. Pues bueno, ya vemos cómo está la situación, que todo se podría mejorar y queda mucho por hacer todavía. Antes hablas de ese programa que tenéis, Jorge, que es Conecta Coavida, sí. Y tenéis un apartado que habláis de datos, mitos y falsas creencias. ¿Cuáles son las mayores, crees? O que a lo mejor muchos las decimos y no deberíamos decirlas. Yo creo que cuando estamos hablando de falsas creencias, en el top one siempre tenemos el hablar del tema lo empeora. O sea, cuando estamos hablando sobre todo de ideación suicida, de todos estos temas tan complejos, existe ese temor a, bueno, es que si yo lo comento, si tengo preocupación por un familiar, por un conocido y le pregunto, quizás le estoy metiendo ideas en la cabeza. O sea, eso sabemos que es completamente falso. O sea, lo mejor que podemos hacer cuando tenemos preocupación o miedo por una persona es preguntarle abiertamente. O sea, sí que es importante que después tengamos en cuenta una serie de pautas a la hora de cómo vamos a hablar del tema. Pero hablar no es malo, al contrario, muchas veces es el primer paso para que surjan canales de ayuda. Y sobre todo, si voy a hablar con alguien y veo que me está manifestando algo que no sé cómo manejar, siempre puedo tratar de darle otros recursos que a lo mejor sí funcionen mejor y sí tengan las herramientas. Pues desde simplemente contactar, pues, en caso de que hablemos de menores, su pediatra o con el médico que la atiende, o si vemos que incluso hay una situación de extrema emergencia, pues contactar con el 062. Sí. Pero realmente vamos a ver que ese miedo a, es que si sacamos el tema podemos agravarlo, es algo que tenemos que erradicar. Es quizás lo primero. Sí. ¿Es lo más común que escuchas? Sí, quien lo hace no lo dice y quien lo dice no lo hace, ¿no? Que es otro de los grandes mitos, ¿no? Que la gente que dice o que expresa en algún momento pues su deseo, ¿no? Pues que está teniendo estas ideas, ¿no? De acabar con su vida, que no lo va a llegar a hacer, y sabemos que es otro dato totalmente falso, ¿no? Normalmente las personas, un porcentaje muy alto de personas que acaban consumiendo suicidio han dado alguna pista, ¿no? Ha habido algún comentario previo, ¿no? Entonces, pues muchas veces, o por ejemplo cuando hay autolesiones, ¿no? El creer que la autolesión es algo que no tiene mucha importancia, ¿no? Y también sabemos que si ves así un iceberg, ¿no? De la gente que se autolesiona, muchísimos llegan a consumar el suicidio, ¿no? Pero sobre todo yo creo que eso también, estoy con él y con eso, bueno, si lo dices será que no es algo bastante... Entonces siempre yo recomiendo así a nivel general, ¿no? Que
que bueno, que siempre que alguien te comente algo sobre este tema, le escuches, efectivamente. Ahora le escuches y le des, sobre todo, validar esas emociones, ¿no? Si una persona expresa esto, lo está sintiendo. Claro. Entonces, si no digas tonterías, que a veces a nivel nos angustia tanto este tema, ¿no? Que podemos reaccionar de esas maneras, de bueno, hombre, piensa en tu familia, piensa, pues son comentarios que generan mucha más culpa, que generan más aislamiento, ¿no? Y a veces simplemente escuchar y decirle, ¿te estás sintiendo así? Pues ven, cuéntamelo. Claro. Pues vaya, que te estés sintiendo así o que no sepas qué decir, no hay que decir nada, pero a ella le estás permitiendo que desahogue y simplemente el hablar muchas veces ayuda a rebajar ese nivel de angustia que está sintiendo la persona, ¿no? En tu caso, Santi, ¿qué importancia tuvo eso que está comentando Estrella? De poder hablar, de contarlo, de cómo reaccionaron la gente más cercana. Bastante, es que yo me aislé mucho y hasta con mi familia y todo. Estaba en casa y salía solo por la noche a pasear al perro y por el día dormía cuando podía y me levantaba tarde a hacer de comer y cosas así. Sí. Estaba muy aislado. ¿Y ahora ya tienes más contacto? Sí, bueno, estoy un poco más hablador. Y me relaciono, no salgo mucho en los fines de semana ni nada, porque como voy toda la semana a Cangas, pues ya los fines de semana me suelo quedar en casa, a cocinar, a limpiar un poco la casa y cosas así. ¿Y con la familia bien? O sea, bueno, vivo con mi madre, los demás no tengo mucho trato tampoco. Pero con tu madre perfecto, o sea, una relación y tú puedes hablarla abiertamente y... Más o menos, que es mayor y es... Como diríamos de otra época, esto del tema del suicidio, así claro, también es normal. de no tocar mejor. Sí, sí. O es de los que creen que no se deben de enterar en los campos santos, a los suicidas y cosas así. Sí, sí. Lo voy llevando. Ya. Es una realidad, un presente. Claro, claro, evidentemente. José, a ti, mitos, cosas estas que escuchas, que estamos comentando. Sí, estaba escuchando a Jorge y creo que voy a hacer debate, ¿no? Porque siempre estamos haciendo un debate, pero nos damos mucho la razón, ¿no? Sí. Entonces cuando dijo el top 1, dije, ya ahí voy a hacer el debate. Pues haber entrado ya de cuello. No, dije, no voy a cortar. Después cuando miren. Sí. El suicidio es algo individual, como mito. Solo le pasa a las personas que tienen trastornos mentales. Y es un síntoma de un trastorno mental y le pasa a esa persona, es su historia, ¿no? Se está demostrando cada vez más que muchos suicidios se producen fuera de los trastornos mentales. No hace falta tener un trastorno mental para suicidarse. Y que se hace en un contexto, ¿no? Todo suicida sufre. Dicen los ingleses, no pain, no suicide. Sin sufrimiento no hay suicidio, ¿no? Entonces, siempre que alguien manifiesta una idea suicida, hay que preguntarle qué le hace sufrir, ¿no? Y ese sufrimiento o se produce en un contexto familiar, o si no, se hace un contexto comunitario. Es decir, la comunidad tiene una serie de reglas o de normas que yo no me estoy ajustando. No soy tan guapo, no soy tan listo, no tengo el cuerpo que pide la comunidad, no tengo tanto dinero, ¿no? Y me estoy sintiendo mal por todo esto. Pero esas reglas las estableció alguien, ¿no? Y entonces se hacen en un contexto comunitario. El suicidio no es necesariamente algo individual, generalmente no es individual. ¿Algo que responder, Jorge? Totalmente de acuerdo. O sea, no, es que no le puedo llevar la contraria cuando tienes razón. Lo que sabemos es eso, que ese sufrimiento es la clave y justo, precisamente, ese sufrimiento muchas veces se ve agravado por esa sensación de aislamiento, ¿no? Por eso quizás es tan importante el tener esa sensación de escucha, ¿no? Quizás la mejor recomendación que le podemos decir a cualquier familiar es no intentes llevarle la contraria, no intentes explicarle que está equivocado, claro. No intentes decirle es que eso que tú estás pensando es una estupidez o se te va a pasar. O sea, para la persona, independientemente de que nosotros le veamos que tiene factores objetivos que sean de relevancia o no, es algo importante, lo vive, lo siente como una realidad, por lo tanto, es algo a lo que sí que tenemos que atender. Y la primera forma que tenemos de atenderlo es, primero, escucharle y validarle. O sea, comprendo que te sientas así. Claro. Vamos a ver qué hacemos al respecto para que no sufras de esa manera. Y no lo simplifiquemos también, ¿no? Y dice, se suicidó porque lo dejó la novia. Y dice, bueno, ¿y cómo me explicas que el 99,9999% de la población que lo deja la novia no se suicida? Son sufrimientos complejos. Cada vez que escuchemos una explicación simple, muy directa, lo resumamos en una frase, es una explicación incompleta. Y yo quiero decir que también los profesionales tenemos que hacer mucho acto de reflexión y preguntar por esta realidad. Preguntar, es que no preguntamos muchas veces, sí. No preguntamos, parece increíble, pero no preguntamos si se te ha pasado por la cabeza alguna... Esto es para ti... No lo preguntamos, entonces a la persona tampoco le damos la opción de plantearlo como un problema, y es más parte del estigma, porque es como algo que sigue siendo
bastante tabú. Cierto ¿no? es que es una conversación que angustia. Claro, que angustia, sí, sí, mucho. De repente mucho. alguien te hace una verbalización suicida y ponerte a hablar de esto te angustia. Sí. Y ya sabemos que la angustia lo que produce son ganas de escapar. Exacto, sí, ¿no? lo que viene un poco De antes con escapar, las familias, ¿no? de Cuando escapar alguien, Entonces, a nivel personal, pues es claro, te comenta algo así, el nivel de angustia que a ti te produce por el dolor que eso puede suponer es tan bestia que evidentemente haces un bloqueo total de esa situación, claro, ¿no? pero si más o menos sabes cómo tienes que enfocar esa conversación, ¿no? Sabes lo que tiene un sufrimiento, que hay que escucharlo, que tampoco tengo que dar un consejo exactamente, no hay que hacer nada muy especial. sesudo, ¿no? Pues igual te permite tener la tranquilidad suficiente para quedarte en esa conversación, que es lo necesario. Tenemos que dejarlo aquí. La verdad que os veo ahora que estáis ya más sueltos que nunca para seguir el debate, pero hay un tiempo máximo. Y hay que recordar algo muy importante. Creo que tenemos un teléfono de prevención del suicidio aquí en Galicia, que es el 024. Así que desde aquí hacer un recordatorio para todo aquel que está en una situación límite, pues que llame, ¿no? Es como un teléfono de la esperanza. Y agradecer muchísimo a los cuatro que habéis estado aquí con nosotros. A Santi, ya estás ya es la segunda, va a haber tercera, ya sabes, ¿no? Encantado, Estrella también, que ya, y espero que tanto Jorge como José lo hayan pasado, no sé si un buen rato, pero sí terapia de grupo, ¿no? Aquí. Ha estado entretenido, está muy bien. Pues un placer a los cuatro. La semana que viene más Vigo a Debate. Os esperamos. Gracias. Adiós.